Hola, soy Stephanie. Pues vamos a contar otra historia más. Sí, chicos, vamos a contar otra vez la historia, ya que hace unos momentos estábamos grabando el programa, lo terminamos, pero sucedió algo increíble. Fui, la verdad, un tanto, pues ahora sí que lo vamos a ver como un tanto paranormal, ya que nos estaba contando una historia súper interesante que ahorita lo van a escuchar. Y estábamos ahora sí que anonadados con la historia, y cuando ya terminamos de grabar, fuimos a escuchar el audio y no se escuchó completamente nada. Y los micros ya los habíamos probado, ya estaba todo checado para que todo saliera acorde. Así es. Y pues ahora sí que vamos a empezar con la historia con nuestra amiga Steffi. Bueno, pues la historia narra que nosotros llegamos aquí a Tijuana a vivir a una casita que mis papás compraron. Entonces yo de niña miraba y escuchaba sombras y me murmuraban. Recuerdo que yo solía dormir con mi papá en su cuarto porque él tenía un sofá como al ras de su cama. Y yo pues ahí de repente me acostaba a dormir. Y recuerdo que empezaba a escuchar como que tocaban la puerta, de esas puertas antiguas de madera como tipo mosquitero, que rechinaban al abrirse. Entonces yo me acuerdo que se escuchaba cómo tocaban, insistían tanto que yo decía, ¿quién puede ser a esta hora de la noche? Claro. Pero yo me quedaba, pues mi papá no se levanta, entonces, ¿qué está pasando? Y de repente empezaba a escuchar cómo abrían la puerta. Al darse cuenta que nadie se iba a levantar a abrirles, entonces esa misma sombra, empezaba a abrir la puerta, se escuchaba el rechinido y el cómo movían las manijas de la puerta y entraban. Y yo sentía cómo se sentaban, uno así en mi cabeza y otro en mis pies. Sentía cómo se hundía el sillón al sentarse. Entonces lo único que yo hacía era, me tapaba con mi cobija, con la manta que tenía, y me quedaba pasmada, asustada. Decía, ¿qué es? Y empezaba a escuchar murmullos y que se hablaban entre ellos. Shh, silencio, la vas a asustar, no hagas tanto ruido. Shh, y empezaba a escuchar como que murmuros entre ellos. Yo no entendía más que esas palabras de shh, la vas a asustar. Y se quedaban mucho rato ahí conmigo. No sé qué tanto hacían, pero yo ya bañada en sudor, o sea, ya era algo insoportable que yo decía, si no se van, me voy a quedar sin respirar, o sea, ya era tanto mi miedo que yo decía, no, o sea, ya que se vayan, y rezaba, y mi Padre Nuestro, pues estaba educada a que uno cuando tiene miedo, pues reza su Padre Nuestro, que estás en el cielo, o sea, y ayúdame Dios. Yo estaba chiquita, tenía como 6, 7 años, entonces pues, y era de esas veces que yo quería hablar así como a pedir ayuda de papá, o sea, ayúdame, ¿quién está aquí? Pero pues mi voz no salía mi voz, o sea, sí. Como inmóvil, ¿no? Entonces, El miedo te paraliza. Después de un rato, ya que terminaban de murmurar y todo, se levantaban, y recuerdo que pues se caminaban y abrían la puerta del cuarto de mis hermanas, porque estaba a un lado de con mi papá, y entraban y se quedaban mucho rato ahí adentro. Entonces, pues yo ya me quedaba como que sudando, bañada en sudor del miedo, y decir, ¿qué están haciendo? Están con mis hermanas, ¿qué hago? Pero tenía tanto miedo que no podía ni levantarme. O sea, yo me quedaba ahí asustada. Y después de mucho rato, yo miraba cómo volvían a salir. Salían como si nada. Volvían a abrir, se volvía a escuchar el rechinido de la puerta de la salida y se iban. Y a los 10, 15 minutos llegaba mi mamá y me despertaba. Pero mi mamá me encontraba con una temperatura de que, o sea, mi niña tiene mucha temperatura, vámonos al hospital. Y salía corriendo mi mamá conmigo en brazos, y un taxi y vámonos. Y recuerdo que cuando ya íbamos a medio camino casi para llegar a la clínica, a mí se me bajaba totalmente la temperatura, porque yo decía,
ya salí de esa casa, Sí, salí, de ya, otra manera, estoy libre, tu cuerpo ya, ya no tenía como ese ya, peligro. ajá, entonces ya se me pasaba la temperatura y todo, y regresaba, y era siempre así, todas las noches me pasaba la misma situación, hasta que después ya mis hermanas empezaron a sentir lo mismo. También. Y lo que pasa es que muchas veces como son niños, los adultos pues no le toman esa importancia a lo que ellos nos dicen, de que ven una sombra, del que ven a alguien. Y como ahorita nos estabas contando, tú te levantabas sudando Y hasta temperatura, y ¿no? la temperatura, pero muchas veces tal vez era toda esa energía que tu cuerpo te estaban sacando, ellos estaban alimentando de ti, que tú por eso cuando ya te querías a levantarte para ir con tus hermanas, tal vez era eso, esa fuerza que ya te faltaba. Ujú, exacto. Entonces ya después con el tiempo yo les platicaba a mis hermanas lo que vivía y me decían, no, pues no pasa nada. Ya después de un tiempo ellas empezaron a sentir también, entonces ya me decían, Fanny, sí es cierto, ya nos pasa que sentimos y escuchamos murmuros, pero no era como que ellas no entendían nada, solo escuchaban el shhh, Claro. El murmuro. sí, el murmuro de esas dos sombras comunicándose, más yo era la única que entendía el no vas la a asustar, asustes, algo así. baja la voz, no, cállate, no hables tanto, la asustas. Era lo único que siempre decían, como que shh, Más y, miedo, y ¿no? como que Sí. como que me arrullaban para shh. Y luego, por ejemplo, eso se les llama a los mentados hombres sombra, que es como, ahora sí que la silueta humanoide, pero es completamente oscuro, oscuro, oscuro. Exacto. Entonces ya después, pues mis hermanas vivían lo mismo. De ahí empezó mi papá, que decía que sentía que se sentaban en su cama y se subían, pues el de se te sube el muerto. Se te sube el muerto, Ajá. sí. Entonces, pues ya todos teníamos algo que contarnos, o sea, la O sea, única... ya no era como solo tú, ya eran todos en la Ya éramos familia. todos en la familia que vivíamos esa situación. La única que nunca pasó nada fue mi mamá. Mi mamá era, pues mi mamá trabajaba de noche. Sí, Entonces no, ella papá, llegaba y dormía de día tranquila. trabajan de noche los Sí, hijos. Y muchas veces sí. nunca mi mamá decía, no, a mí no me pasa nada. Y pues Y igual tu papá tal vez fue más susceptible, porque muchas veces nosotros traemos cansancio, el cansancio, las cargas negativas del día a día, el presión. estrés, entonces ya traemos una carga negativa y de repente pues obviamente está el espíritu y te ves susceptible y empieza ahora sí que a agarrar tu energía y pues con él tal vez sí pudo posarse encima de él para robar más o tal vez intentar poseerlo. O mantenerlo para llegar con ellas, las niñas, las más inocentes, ¿no? Sí. De hecho también, pues como te digo, teníamos una casa, un cuarto, ya estaba construido cuando llegamos a ese terreno y ese cuarto se quedó. Se construyó un cuarto grande donde estaba la habitación de mis hermanas, de mi papá y la cocina. Entonces entre esos dos cuartos quedaba un pasillo Okay. donde daba para el baño. Entonces hubo ya un tiempo más adelante que nosotras nos levantábamos para ir al baño, pues ya todas nos acompañábamos porque pues ya nos habían pasado Miedo, cosas claro. raras en la noche, ¿no? Ujú. Decían, no, pues... Y recuerdo que una vez íbamos caminando por el pasillito y todas nos quedamos pasmadas así y vimos a la Llorona en una casita arriba porque son como terrenos en cerrito. Entonces estaba un terreno hacia arriba y pues nuestra casa y todas pasamos el pasillo así y todas nos quedamos, ¡ay, la Llorona! Pues la vimos a ella ¿Cómo la flotando, vieron? estaba flotando arriba Decía con una el bata. típico, ¡Ay, mis hijos! Lo ¡Ay, escuchaban mis hijos! lejos, cerca, Como un eco, como un... como un eco, se escuchaba un eco y nosotras como que nos quedábamos así y ella flotando así de repente y nos miraba fijamente. ¿Cómo se veía su cara? Recuerdo que su cara se miraba, era una mujer blanca, pero su cara estaba quemada. Quemada. Y luego se comprueba mucho lo que dice la gente, ¿no? Que cuando se escucha realmente Sí. lejos la tenían ustedes cerca, ustedes escuchaban un eco. Eco, Un eco. lo que Entonces quiere significa decir que la escuchaban Ajá, y lejos. por eso tenían la oportunidad de estarla tenerla ahí. de frente. Entonces recuerdo que pues todas así nos quedamos así mirando y nosotros pues así y de repente ellas flotando así con una bata larga, blanca, nunca se le vieron sus pies
era una bata blanca flotando nada más y como si hubiera mucho viento. La bata Se ondeaba. exacto. Y su cara mirándonos fijamente así como que mis hijas. Y tras al techo del baño de donde nosotros íbamos a pasar. Era de que veríamos la sombra así, o sea, la mujer tras, arriba. Y nosotros salíamos, córrele, gritando como locas, con un miedo. Y pues esas veces de que sí salía mi papá y decía, ¿qué traen, chamacas escandalosas? No, papi, vimos a la Llorona. ¿Cómo van a ver a la Llorona? Pues a lo mejor él todavía no Sí, pues él decía, vamos a Trataba lo de mismo. encontrarle lo Lo lógico. lógico, Siempre, todo, ¿no? uno como Estoy adulto cansado. trata de no se lo imaginaron, no fue, Exacto, aunque todos claro. dijeran lo mismo. Así es. Entonces ya Pero- después de que pasaron esas situaciones, recuerdo que tuvimos visita y se quedaron en ese cuarto que te digo que ya estaba construido. Y recuerdo que mi tío amaneció lastimado, o sea, que dijo que miró que alguien abrió el refrigerador del cubo, porque teníamos un refrigerador ahí para que tuvieran pues la comida o lo que sea. Ah, Y ok. recuerdo que él compró cerveza de esa de botella de vidrio. Entonces él puso ahí su cerveza en el refri y al día siguiente dijo que quién había entrado al cuarto a agarrar cerveza y que lo habían lastimado, que se la habían aventado y hasta traía rojo aquí de que le habían Traía el lastimado, golpe en la traía el frente. golpe en la frente. Fuerte. Y sí tuvimos varias visitas donde nos decían que no, que Relataban un suceso paranormal. ajá, que siempre los molestaban en la noche, los lastimaban, o sea, o les jalaban los pies, de que, o sea, ¿qué está pasando aquí, no? Y siempre nos pasaban cosas bien raras, o sea, de Pero hecho, nunca cesaron las cosas desde que tú estabas muy pequeña hasta que ya iban las visitas. no, hubo un tiempo que no, definitivamente no, ya hasta mandamos a llamar a un padre, un sacerdote para que bendijera la casa y Claro. echó agua bendita, todo, pues él hizo su limpia, ¿no? Tu Claro. ritual. Su ritual, exacto. Entonces, recuerdo que ¿Funcionó? teníamos, no, para nosotros no funcionó y teníamos mascotas, teníamos perritos y gallinas y eso. Y Los recuerdo animales. que mis animales no querían ni siquiera pasar por ese pasillo. Sí, O sea, era tanta la vibra, no sé, Claro, la energía la pesada. energía, ajá, que era, para ellos era terror, gritaban, lloraban de miedo de que no querían pasar a ese pasillo. Y así, pues yo crecí con eso mis hermanas tal vez lo dejaron de escuchar, o sea, ya como que ellas crecieron y como que se les pasó, Claro, pero claro. yo no, Sí. yo seguía Ujú. sintiendo esa presencia, yo seguía mirando cosas. Y hubo un tiempo que mi papá dijo, voy a construir un cuarto de material para nosotras, para hacernos un cuarto grande ya personal para nosotros, ¿no? Y Con la intención de que se sí. salga o solo No, pues por o sea, hacerles un cuarto. solo por hacer un cuarto, él tumbó ese Sí. cuarto y descubrimos que había pues que ajos entre las paredes, muñequitos. Entonces ya es como que nos quedamos, sí hay algo, o sea, sí había Muñecos. algo. Como muñecos. Ahí yo me imagino Con que hay muñequitos de trapo, De trapo, así con- con... trabajos que la misma gente, incluso, por ejemplo, los trabajos los pudieron haber dejado ahí o incluso estaban haciendo en brujería allí para que ustedes salieran de ahí. Porque Puede muchas ser veces también. un buen brujo dicen que el trabajo te lo pueden dejar en tu casa adentro de las paredes y tú no te das cuenta. Pero ¿cómo? Pues haz de cuenta que ellos hacen como ese hechizo o ese ritual donde el trabajo se mueve el lugar y queda entre las paredes. Ya ha habido muchos casos donde dicen otro brujo que va a hacer tal vez la limpia o que va a curar el espacio, dice, aquí está, pero ¿cómo ahí si esta losa la pusimos nosotros? He escuchado mucho. Sí, Ajá, sí. Debajo y de abren- entre el colchón. Ajá, y el abren colchón y- no tiene ninguna fisura, no tiene ninguna rasgada, nada. Así sí, es, está en medio. abren y ahí está. La verdad, este capítulo estuvo súper interesante con nuestra amiga Steffi. Nos gustaría saber si ustedes quisieran que ella volviera a estar en nuestro podcast, en nuestras historias, para que ella nos siguiera contando un poco más de todo lo que le ha pasado, todo lo que le ha vivido, ya que vemos que ella es muy susceptible a este tipo de seres, vaya. De eventos paranormales. Y pues sin más, nos queremos despedir. Nosotros fuimos Una Historia Más con Blanca Dubas. y el Chinola.